Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que acompañan en salud. Mi nombre es Rocío, yo soy matrona y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces genera preocupación apenas escuchamos su diagnóstico, porque basta con que en una ecografía aparezca la palabra quiste, mioma, nódulo o pólipo para que inmediatamente pensemos en algo grave. Y la realidad es que en ginecología y salud mamaria existen muchísimas patologías benignas que son frecuentes, que muchas veces forman parte de los hallazgos más comunes en controles y que no necesariamente representan una enfermedad grave, pero sí requieren información, seguimiento y entender qué está pasando en nuestro cuerpo. Y creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de salud femenina es justamente eso, entender. Porque muchas veces el miedo aparece cuando no sabemos qué significa un diagnóstico. A veces una persona sale de una ecografía más angustiada que tranquila, no porque le hayan dicho algo malo necesariamente, sino porque no comprendió lo que le encontraron. Y ahí la información cambia completamente la forma en que vivimos nuestra salud. Cuando hablamos de algo benigno, nos referimos a un crecimiento de células que no corresponde a cáncer. Son alteraciones que generalmente crecen de manera más lenta, no invaden otros órganos y no tienen el comportamiento agresivo de una lesión maligna. Eso no significa ignorarlas, ni pensar que nunca producen síntomas, pero sí significa que tienen un comportamiento distinto y que muchas veces solo requieren observación, controles o manejo según cada caso. Y una de las patologías benignas más frecuentes en ginecología son los miomas uterinos. Los miomas son tumores benignos del músculo del útero. Y aquí la palabra tumor asusta mucho, pero tumor significa crecimiento o masa, no necesariamente cáncer. Los miomas son extremadamente frecuentes, especialmente después de los 30 años, y muchas mujeres pueden tenerlos sin siquiera saberlo. Algunos se descubren de manera casual en una ecografía de rutina y nunca generan molestias, pero otros sí pueden producir síntomas dependiendo del tamaño y de la ubicación. Por ejemplo, sangrados menstruales muy abundantes, menstruaciones más largas, sensaciones de presión en la pelvis, ganas frecuentes de orinar porque el útero comprime la vejiga, dolor o incluso anemia por pérdida excesiva de sangre. Y no todos los miomas se operan. Muchas veces las personas creen que encontrar un mioma automáticamente significa cirugía, y no es así. El manejo depende de los síntomas, del tamaño, de la edad de la paciente, de si desea embarazo o no, y de cómo esos miomas afectan su calidad de vida. También existen distintos tipos de miomas. Algunos crecen hacia adentro del útero, otros crecen hacia afuera, y otros crecen dentro de la pared uterina. Y eso también influye mucho en los síntomas. Por ejemplo, un mioma pequeño dentro de la cavidad uterina puede generar mucho sangrado, mientras que uno más grande por fuera puede generar más presión que sangrado. Otra situación muy frecuente son los quistes ováricos. Y este es probablemente uno de los diagnósticos que más ansiedad genera cuando aparece en una ecografía. Pero aquí es importante entender algo básico del funcionamiento del ovario. Los ovarios trabajan todos los meses. Durante el ciclo menstrual se forman estructuras llamadas folículos, donde madura el óvulo. Y muchas veces algunos de estos folículos pueden crecer más de lo habitual y no romperse completamente, y formar quistes funcionales. Eso significa que no todos los quistes son patológicos. De hecho, muchos forman parte del mismo funcionamiento hormonal y desaparecen solos con el tiempo. Por eso, muchas veces cuando aparece un quiste pequeño, lo que se hace es controlarlo después de algunos meses antes de pensar en un tratamiento. Claramente, no todos los quistes son iguales. Existen algunos que requieren más seguimiento según el tamaño, las características o los síntomas.
Por ejemplo, cuando hay dolor intenso, crecimiento rápido o sospecha de una torsión ovárica. La torsión ovárica ocurre cuando el ovario gira sobre sí mismo y compromete su irrigación sanguínea. Y aquí sí estamos hablando de una urgencia ginecológica. Generalmente se presenta con dolor pélvico intenso, brusco, muchas veces acompañado de náuseas o vómitos. Y aquí quiero hacer una diferencia importante porque muchas veces se confunden los quistes ováricos con el síndrome de ovario poliquístico, y no son lo mismo. El síndrome de ovario poliquístico, o SOP, es una condición hormonal y metabólica mucho más compleja, donde pueden existir alteraciones de la ovulación, aumento de hormonas androgénicas y resistencia a la insulina. No significa simplemente tener quistes. Y hablando de alteraciones frecuentes, también están los pólipos endometriales. Los pólipos son crecimientos benignos del tejido que recubre el interior del útero, que es el endometrio. Muchas veces son pequeños y asintomáticos, pero otras veces pueden producir sangrados entre menstruaciones, spotting o menstruaciones más abundantes. Otra patología que cada vez se habla más es la endometriosis. Y aunque este tema por sí solo da para un episodio completo, quiero mencionarlo porque muchas veces los síntomas se normalizan durante años. La endometriosis ocurre cuando tejido similar al endometrio crece fuera del útero, generando inflamación y dolor. El dolor incapacitante no debería normalizarse. No es esperable que una persona no pueda hacer su vida normal durante la menstruación por dolor intenso. La endometriosis puede generar dolor pélvico crónico, dolor durante las relaciones sexuales, molestias intestinales e incluso dificultades de fertilidad en algunos casos. Y muchas veces el diagnóstico tarda años porque se minimizan los síntomas o se piensa que es normal sufrir con la regla. Ahora quiero que movamos este tema a la salud mamaria, porque pasa algo muy parecido. Muchas veces aparecen diagnósticos benignos que generan muchísimo miedo. Uno de los más frecuentes son los fibroadenomas mamarios. Los fibroadenomas son nódulos benignos muy frecuentes en mujeres jóvenes. Generalmente se sienten móviles, bien delimitados y muchas veces se detectan en ecografías o al tocar la mama. Encontrar un nódulo no significa automáticamente cáncer. Por eso la evaluación médica y los estudios son tan importantes, porque permiten diferenciar lesiones benignas de aquellas que requieren más estudio. También existen los quistes mamarios, que son acumulaciones de líquido dentro de la mama y que pueden relacionarse con cambios hormonales. Algunas mujeres sienten sensibilidad, tensión mamaria o incluso dolor que cambia según el ciclo menstrual. Y aquí aparece otro tema muy frecuente, la mastalgia, que es el dolor mamario. Muchas veces el dolor de mama está relacionado con cambios hormonales y no necesariamente con cáncer. Sin embargo, cuando el dolor es persistente, localizado o se acompaña de otros cambios, sí requiere evaluación. Hay ciertos síntomas mamarios que no deberían ignorarse. Por ejemplo, secreción por el pezón fuera de la lactancia, retracciones en la piel de la mama, cambios en el pezón, aumento de volumen en una sola mama o aparición de un nuevo nódulo. Conocer el cuerpo cambia mucho las cosas. Saber cómo son normalmente nuestras mamas, nuestro flujo, nuestros ciclos o nuestros síntomas habituales permiten identificar cuando algo cambia. Las patologías benignas no requieren grandes tratamientos, pero sí requieren seguimiento y control. Y los controles ginecológicos cumplen un rol importante. Estas patologías pueden tener un impacto en la calidad de vida aunque sean benignas. Por ejemplo, una persona con miomas puede desarrollar anemia severa por sangrados abundantes. Una persona con endometriosis puede tener dolor crónico importante. O alguien con dolor mamario persistente puede vivir con ansiedad constante pensando que tiene algo grave. Entonces, benigno no significa sin importancia, significa que no corresponde a cáncer, pero igualmente merece evaluación y manejo adecuado.
Y algo que también vemos mucho en la automedicación o el retraso en consultar. Muchas veces se normalizan síntomas durante años. Se piensa que ya se va a pasar, siempre ha sido así o seguro es hormonal. Y aunque efectivamente muchas alteraciones tienen relaciones hormonales, eso no significa que no deban evaluarse. Y aquí no se trata de vivir alarmadas ni pensando que cualquier síntoma es grave. Se trata de entender que el cuerpo da señales y que conocerlas nos permiten actuar a tiempo. Y creo que algo muy bonito de la educación en salud es justamente eso, darle herramientas a las personas para entender mejor su cuerpo y tomar decisiones con más tranquilidad. Porque cuando una persona entiende qué significa un mioma, un quiste o un fibroadenoma, cambia completamente la manera en que enfrenta ese diagnóstico. Y también cambia la relación con los controles, porque los controles no son solamente para buscar enfermedades graves, también sirven para hacer seguimiento, resolver dudas y entender cambios que muchas veces son frecuentes y manejables. En ginecología y salud mamaria existen muchísimas patologías benignas que no son comunes y que muchas veces forman parte de la vida de muchas mujeres. Y aunque claramente requieren evaluación y seguimiento, no todo hallazgo significa algo grave. La información disminuye el miedo, entender el diagnóstico permite tomar decisiones informadas y conocer el cuerpo sigue siendo una de las herramientas más importantes del autocuidado. Así que si alguna vez te dijeron que tienes un quiste, un mioma, un pólipo o un fibroadenoma y sentiste miedo o confusión, quiero que te quedes con esto. Preguntar, entender y controlar también es parte de cuidar tu salud. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Voces que Acompañan en Salud. Y si este episodio te ayudó o crees que pueda ayudar a alguien más, compártelo, porque hablar de salud con información clara también es una forma de cuidado. Nos escuchamos en un próximo episodio.